O sea, hemos cambiado el prisma de considerar que el problema de las drogas es un problema social y político y lo hemos trasladado al individuo, a que es un problema del individuo. Este es el principal mito, problema gigante y el mayor mal que se ha hecho con relación a las políticas públicas y al pensar sobre las drogas desde la perspectiva del daño que le produce al individuo, de la perspectiva toxicológica, biomédica, hegemónica, cuando el problema es de naturaleza social y política, no es de naturaleza médica. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al primer episodio de la segunda temporada de Las Drogas como Son, el podcast de Proyecto Soma, un espacio para entrevistar a personas con formas particulares de entender el mundo de las drogas. Recuerda que cada semana compartimos en nuestras redes sociales distinta información sobre drogas y actualizaciones sobre nuestros servicios de reducción de riesgos y gestión del placer. Mi nombre es Esteban Acuña y soy cofundador de Proyecto Soma. En esta segunda temporada vamos a hablar de los psicodélicos, pero particularmente en cómo las sustancias como la ayahuasca, la psilocibina, la ketamina, el LSD, el peyote, San Pedro y el MDMA permiten hoy ampliar el debate sobre temas como las adicciones, la muerte, la depresión, la productividad y la creatividad, la espiritualidad y el placer. Hoy vamos a hablar de la ayahuasca, esta planta psicodélica utilizada tradicionalmente por culturas amazónicas y que ha despertado el interés de la ciencia por su potencial terapéutico para tratar problemas de salud mental, pero especialmente en el campo de las adicciones a las drogas. En la actualidad, los tratamientos de rehabilitación suelen proponer la abstinencia o el consumo cero como la única vía para que las personas puedan relacionarse con las sustancias, pero aunque estos enfoques han sido efectivos para muchas personas, no han funcionado para todas. La adicción es quizás el principal argumento que el prohibicionismo ha explotado para fomentar el miedo en torno a las drogas, lo que ha generado la idea equivocada de que las sustancias en general son intrínsecamente malas, altamente adictivas y peligrosas. Sin embargo, hoy existe cierto consenso en la comunidad científica de que, más allá del gancho químico que varía entre una y otra droga, gran parte de los consumos problemáticos provienen del estigma, la persecución, la presión social, el aislamiento, entre otros factores sociales e incluso genéticos. El psiquiatra y escritor chileno Claudio Naranjo, uno de los principales investigadores de los estados alterados de conciencia en Latinoamérica, en su última conferencia que dio en vida, la World Ayahuasca Conference de 2019, que adaptamos y publicamos una versión en texto en proyectosoma.com, dijo que la ayahuasca permite reconectar con el animal que olvidamos que somos. Sus palabras, que vamos a escuchar a continuación, pueden ayudarnos a comprender mejor y tener un mayor contexto sobre la naturaleza de la experiencia con la ayahuasca. Si nosotros rechazamos, criminalizamos nuestra serpiente interior, nuestro cerebro reptiliano, nuestra vida instintiva, esto no puede hacerse sin un profundo acto de desamor hacia nosotros mismos. De modo que este proceso de reconversión del animal peligroso en el animal santo significa la recuperación del amor por nosotros mismos. Creemos que nos amamos a nosotros mismos, a veces creemos que nos amamos demasiado a nosotros mismos. La cultura cristiana tanto quiere que seamos abnegados y buenitos, que nos hace sentir de niños que es egoísmo querer insistir en los propios deseos. Se ha perdido, en la mayor parte de las religiones se ha perdido el concepto de amor a uno mismo. Solo los que emprenden el viaje interior, el viaje del autoconocimiento, llegan a saber cuánto se odian a sí mismos, cuánto se desprecian a sí mismos. Tenemos que despertar a nuestro conocimiento de nosotros mismos para saber qué pésimos capataces somos hacia nosotros mismos, qué tiránicos somos, cuánto desprecio albergamos hacia nosotros mismos. Solo con el autoconocimiento se descubre la medida del autorrechazo, y con la medida del autorrechazo se puede empezar esto a reparar en la terapia. Entonces, cuando se toma ayahuasca y se produce este fenómeno de reconciliación con el animal,
lo que ocurre fundamentalmente en la recuperación del amor por uno mismo. Naranjo dice que tomar ayahuasca no solo ofrece una reconexión con nuestro ser más primitivo, sino que también facilita un proceso de sanación emocional y espiritual. Y esto podría resultar clave en los procesos de rehabilitación para las personas con consumos problemáticos. Sin embargo, la experiencia con ayahuasca es profundamente personal, y aunque hay una creciente evidencia empírica sobre sus efectos positivos, aún faltan estudios científicos rigurosos que demuestren completamente su eficacia y seguridad. Hoy, en este primer capítulo de Las drogas como son, esta segunda temporada de este podcast, estamos con José Carlos Bouzo. Él es psicólogo clínico, neuropsicólogo, doctor en farmacología e investigador, quien lleva más de 20 años en el estudio de sustancias como el MDMA, la cannabis medicinal y la ayahuasca. Es autor del libro ¿Qué son las drogas de síntesis?, coautor de La marihuana como medicamento y de Ayahuasca y Salud. Además, es director de proyectos científicos de la Fundación International Center for Ethnobotanical Education, Research and Services, ICERS. Bouzo ha liderado estudios pioneros sobre los efectos neuropsicológicos de la ayahuasca y recientemente ha concluido un ensayo clínico sobre la ibogaína y su aplicación en el tratamiento de la dependencia de la metadona. Con él vamos a conversar hoy sobre la ayahuasca y cómo y por qué su potencial tratamiento viene a redefinir las ideas que tenemos sobre la adicción, la abstinencia, la rehabilitación y las drogas en general. Bienvenido, José Carlos. Para entrar en la materia, cuéntanos un poco en qué te encuentras trabajando ahora. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Y sí, yo empecé investigando la MDMA, el éxtasis, hace 20 años. 20 años después es posible que se convierta en un medicamento de prescripción para el estrés postraumático. Y luego estuve investigando fundamentalmente ayahuasca, cannabis medicinal o cannabis utilizado por personas con enfermedades crónicas que lo utilizan con fines médicos. Y ahora mismo me encuentro en un momento probablemente de los más emocionantes, ¿no? Porque acabamos de terminar un ensayo clínico con ibogaína para el tratamiento de la dependencia de la metadona y el estudio se acaba de terminar y ahora pues es el momento de organizar la información, analizar los datos y ver los resultados que hemos tenido. Es un ensayo clínico con ibogaína. Los estudios que había previos eran estudios de casos o estudios abiertos. No se había hecho nunca un ensayo clínico controlado, aleatorizado. Y nosotros acabamos de terminarlo después también de una odisea de casi 10 años desde que empezamos a tener la idea hasta que lo hemos conseguido terminar. Así que un poco me encuentro ahora con todos estos proyectos entre manos. ¿Has realizado estudios neuropsicológicos de efectos a largo plazo de drogas como la cannabis, la cocaína, la ayahuasca? ¿Puedes explicarnos en qué consisten estos estudios neuropsicológicos y qué nos dicen también estos estudios sobre el consumo prolongado y sus consecuencias de estas tres sustancias que parecen tan distintas entre sí también? Sí, efectivamente, claro, son sustancias, cada sustancia tiene su propio mecanismo de acción farmacológica y sobre todo, bueno, empezamos un estudio mirando los efectos a largo plazo del uso de ayahuasca. Estos estudios se iniciaron a principios de la década de los 2000, en un momento en el que no había renacimiento psicodélico ni había este hype que hay en relación a los psicodélicos ahora mismo, actualmente, y se tenía muy poca información sobre los efectos a largo plazo del consumo de psicodélicos, ¿no? El problema que había y que sigue habiendo para estudiar los efectos a largo plazo del consumo de psicodélicos es que la gente que utiliza psicodélicos pues suele ser, no hay un uso terapéutico, digamos, muy extendido, sino que el consumo de psicodélicos suele ser en contextos más recreativos, donde a veces pues las personas que utilizan psicodélicos también han utilizado otras drogas, por ejemplo MDMA o alcohol o anfetaminas, con lo cual hay una confusión a la hora de poder determinar los efectos o aislar el efecto de los psicodélicos.
En ese contexto aparecen las religiones ayahuasqueras, ¿no? Con mi colega Josep María Fábregas, él abre una clínica para tratar personas con problemas de drogas en Brasil, cerca de Mapiá. Mapiá es digamos, como la sede espiritual de la iglesia del Santo Daime. Y en ese momento se nos presenta la oportunidad o la posibilidad de poder estudiar a personas que solamente toman ayahuasca de manera regular y digamos que las religiones ayahuasqueras suponen, sin que esto suene de manera despectiva, una especie de laboratorio muy interesante, ¿no? Donde estudiar de manera naturalística y lo que ocurre en la vida real, los efectos de la ayahuasca, si entendemos que la ayahuasca es un psicodélico o un alucinógeno, como queramos llamarlo, ¿no? En términos de mecanismo de acción, comparte mecanismos de acción con LSD o con psilocibina, ¿no? Entonces, que es mediante la unión a receptores 5-HT2A, ¿no? Entonces, bueno, claro, los psicodélicos, o el uso de psicodélicos siempre ha estado asociado, en cuanto a efectos agudos, a posible locura y procesos psicopatológicos, y a largo plazo a neurodegeneración y a lesiones, ¿no? Cerebrales. Bueno, pues esto es lo que nos movió a investigar. Bueno, tenemos una población que son las iglesias ayahuasqueras en Brasil, que tenemos población de gente que viene tomando ayahuasca desde que está en el vientre materno, y tenemos la posibilidad de ver cómo están sus cerebros, ¿no? De alguna forma. Entonces hicimos una serie de estudios en Brasil, pero luego también en España, con gente del Santo Daime, incluso con pruebas neuropsicológicas, que son pruebas que evalúan funciones cognitivas, lo que es memoria, capacidad de planificación de tareas, diferentes tipos de memoria, atención, todo lo que configuran también lo que se llaman funciones ejecutivas, ¿no? Que es la capacidad, ¿no?, para también establecer estrategias y manejarnos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Luego en España, junto con esta batería de pruebas neuropsicológicas, pues también metimos a los voluntarios en una máquina de resonancia magnética para poder observar en vivo cómo funciona su cerebro. Y una de las cosas más interesantes que encontramos, y esto lo publicamos en 2015, es que la ayahuasca produce modificaciones en la corteza cerebral del cerebro, ¿no? En lo que se llama, bueno, en el córtex, y que es pues la capa externa del cerebro, digamos, ¿no?, formada por las neuronas, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando uno se enfrenta a una práctica, ¿no? Por ejemplo, uno quiere aprender a tocar el piano, se le mete en una máquina de resonancia, luego pasa 4 horas diarias tocando el piano y 3 meses después se le mete en esa misma máquina de resonancia y se ve que hay ciertas zonas de su cerebro, probablemente las áreas motoras y algunas otras, han ganado en grosor cortical, se han modificado, ¿no? Eso es un resultado de una práctica concreta. Bueno, pues esto es lo que vimos, ¿no? Que las personas que toman ayahuasca tienen estas modificaciones en sus cerebros. Es decir, la práctica de la ayahuasca produce modificaciones físicas en el grosor cortical. Y esto puede ser un indicio de neuromodulación. Es decir, los psicodélicos, que antes se consideraban drogas que podían producir lesiones cerebrales a largo plazo, a día de hoy se consideran neuroplastógenos, es decir, drogas que son capaces de producir plasticidad neuronal. Y nosotros fuimos los primeros en demostrarlo en humanos, en este estudio que publicamos en 2015. Y eso era un poco el interés de estudiar los efectos neuropsicológicos a largo plazo, ver, bueno, cuáles son estas consecuencias de un consumo continuado de ayahuasca. ¿Y qué? Es extrapolable a un uso continuado de cualquier otro psicodélico. Claro, ¿y qué diferencias se pueden establecer con respecto al consumo prolongado de otras sustancias, como por ejemplo la cocaína, que pues tiene un alto potencial adictivo, digamos, y que además pues tiene una carga súper grande como una droga dañina en sí misma, y que pues esta carga genera un estigma también para las personas que la consumen? ¿Hay algunas diferencias que
podrían haber establecido en este estudio, José Carlos? Bueno, en nuestros estudios en realidad tampoco hemos encontrado grandes diferencias. O sea, cuando se hacen estos estudios, lo que se hace es comparar a la muestra que estás estudiando con un grupo de control, ¿no? En este caso, emparejados en una serie de variables. Generalmente edad, género, nivel educativo, etcétera. En nuestros estudios no hemos encontrado diferencias, no hemos encontrado que los consumidores de cocaína, los consumidores de cannabis, los consumidores de ayahuasca puntúen peor que sus controles en estas pruebas. Probablemente es porque en el caso de los usuarios de cannabis, las pruebas se pasaban cuando estaban abstinentes, es decir, tenían que estar un mes sin consumir, precisamente para ver el estado sin estar influenciado por los cannabinoides, ¿no? Y en el caso de la cocaína se les evaluaba 15 días después del último consumo, precisamente para no tener estas variables extrañas que pudieran estar mediatizadas porque haya todavía sustancia en el organismo. Y esto también lo han encontrado otros grupos, no con cocaína, sino con uso de cannabis, que si bajo los efectos agudos del cannabis hay un deterioro en algunas pruebas, sobre todo de memoria de trabajo, este deterioro no se mantiene a lo largo del tiempo y se recupera. La única diferencia que hay la principal diferencia es en términos que hablábamos antes de neuroplasticidad o de neuroprotección. Sabemos que el cannabis es neuroprotector. Esto hay muchísimas evidencias, que el THC, el principal compuesto del cannabis, es neuroprotector. Es decir, de alguna forma previene o protege al cerebro más con relación a los daños a los que se está sometido, o puede incluso ser de utilidad en el tratamiento de algunas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? La ayahuasca no está tan claro que tenga este papel, ni neuroprotector, ni neuromodulador, aunque se están empezando a recopilar pruebas, y quien no tiene este papel neuroprotector es la cocaína. Desde tu experiencia como psicólogo y doctor en farmacología, ¿cómo diferencias también entre consumo problemático, dependencia, adicción? ¿Cuáles consideras son los factores que determinan una adicción? ¿Es la frecuencia del uso? ¿Es la capacidad de mantener la funcionalidad? ¿Es posible tener consumos dependientes que no necesariamente sean problemáticos? Hay que diferenciar dependencia de adicción, que no es lo mismo, y hay que diferenciar uso de hábito y de consumo problemático, ¿no? Entonces, por empezar por el principio, dependencia es que cuando uno está consumiendo una determinada sustancia, si deja de consumir esta sustancia, se produce un síndrome de abstinencia. La dependencia lo producen los opiáceos, lo produce el alcohol, lo produce las benzodiazepinas. En general, la mayoría de drogas depresoras del sistema nervioso central producen dependencia. Que insisto, es que uno deja de consumir la sustancia y se produce un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es una respuesta fisiológica como reacción a la falta de la sustancia. Adicción quiere decir que hay un hábito o compulsivo al consumo de una determinada sustancia y que cuando no se tiene la sustancia no necesariamente se produce síndrome de abstinencia, porque no todas las sustancias producen síndrome de abstinencia, pero sí que producen craving, que es deseo de consumo. No es necesario tomar una sustancia para tener craving. Por ejemplo, a personas que adictas al juego, si, por ejemplo, una máquina de tragaperras, ¿no? Si se les impide jugar, desarrollan craving y desarrollan una serie de sintomatología fisiológica idéntica o muy parecida o incluso más intensa de la que desarrolla una persona con un consumo de cocaína a la que no se le permite utilizar cocaína. Pero esto no tiene nada que ver con el síndrome de abstinencia. Tiene que ver con el desarrollo de un hábito. Estamos muy acostumbrados a escuchar que la nicotina es adictiva, ¿no? Bueno, la nicotina, lo que es adictivo es el tabaco, no la nicotina. La nicotina no produce síndrome de abstinencia cuando se deja de consumir, con lo cual no produce dependencia. Y si alguien toma nicotina en forma de parches, por ejemplo, ¿no? o en forma de chicles, cuando se deja de consumir no se desarrolla craving, ¿no? Con lo cual es posible que cuando hablamos de
adicción a la nicotina, estemos hablando de adicción al tabaco. Estoy contando esto como ejemplo paradigmático de que en realidad sobre lo que estamos hablando es sobre la formación de hábitos. La formación de hábitos es lo más difícil de romper en cualquier establecimiento de comportamientos, ¿no? Cuando se rompe este hábito es cuando se produce esta experiencia de craving. En mi opinión, cuando aparece un consumo problemático es cuando la persona desarrolla un hábito con relación a una sustancia que termina produciéndole más daño que beneficio, que deja de hacer las actividades cotidianas que hacería normalmente, porque por encima de esas actividades está el consumo de esta sustancia y que además esta sustancia le produce daño a la salud, ¿no? No es necesario tener comportamientos problemáticos para tener un uso problemático. Cualquier persona que fume 10 o 15 cigarrillos diarios está haciendo un uso problemático del tabaco, porque 10 o 15 cigarrillos diarios de tabaco aumentan las probabilidades de cáncer de pulmón de manera exponencial con relación a no fumar. Es decir, nosotros asociamos uso problemático a esto, ¿no? A personas que se descontrolan con la cocaína o que desarrollan una dependencia con la heroína y te necesitan y van a sitios marginales a proveerse de drogas y tal, pero tenemos lo más palpable en nuestra sociedad y más evidente es un uso problemático asociado al consumo de tabaco y un uso problemático asociado al consumo de alcohol sin que necesariamente estas conductas sean problemáticas en sí mismas. Puede haber personas que se toman, yo qué sé, 2, 3 whiskies, lo que sea, y no sé cuántos cigarrillos diarios. Esto no les afecta en principio en su vida cotidiana, pero están produciendo un daño evidente a su salud. Otra cosa es cómo socialmente se entiende el daño problemático y el consumo problemático. Y el consumo problemático normalmente viene o se asocia a sustancias que padecen cierto estigma, que son las sustancias que están controladas, que están fiscalizadas, que están prohibidas. Entonces, desde el discurso hegemónico, el simple hecho de fumar cannabis, por ejemplo, ya se considera un consumo problemático, o el mero hecho de consumir puntualmente alguna otra sustancia ilegal por el hecho de ser ilegales, no por el hecho de que se desarrollen consumos problemáticos. Y ya por terminar, efectivamente, el hábito pues depende de una serie de factores, principalmente la pureza de la sustancia, pero también la vía de administración. Sabemos que las vías inhaladas pues son más fáciles de producir hábito o adicción, ¿no? que las vías orales, ¿no? O las pautas de consumo y la frecuencia de consumo. Esto es lo que terminaría definiendo el desarrollo de una adicción o no. Bueno, y ahí la mayoría de las personas se mueven en unos territorios pues, en los que hacen un uso no problemático. Y esto es así para todas las sustancias, ¿no? Incluso una persona puede desarrollar una dependencia de por vida sin que esto resulte en un consumo problemático porque no está perjudicando en nada ni a su salud, ni a su entorno, ni a su vida laboral, ni profesional, ni familiar, ni social. Claro, de hecho la adicción ha sido uno de los síntomas más explotados del prohibicionismo, ¿no? Asociado obviamente a la carga que tienen todas las sustancias ilegales, al punto de hacernos creer a través del discurso de que cualquier consumo de drogas desata un consumo problemático, ¿no? Cuando en realidad pues está demostrado, según cifras oficiales, que alrededor de un 10 a 13% de los usuarios desencadena algún tipo de consumo problemático con las sustancias. Desde tu investigación, ¿la adicción es realmente mala? ¿Es negativa? ¿Es un defecto? ¿Qué dice sobre nuestra condición humana, la forma en la que nosotros entendemos nuestras adicciones? Bueno, la palabra adicción, sí, ya etimológicamente viene del latín adicere, que es simplemente que es una palabra neutra que quiere decir tendencia a algo, ¿no? Y esa tendencia a algo, en principio, no es ni positiva ni negativa. Esa tendencia a algo, la palabra adicción se asocia primeramente con el consumo de alcohol, si no recuerdo mal, y es cuando ya se transforma en una palabra neutra, en una palabra moralmente definida, ¿no? En algo bueno o algo malo.
Pero la palabra adicción, en principio, como decía antes, no es más que el establecimiento de un hábito. Si un establecimiento de un hábito, como decía antes también, pues termina teniendo consecuencias perjudiciales o negativas para la persona, pues creo que es cuando podemos hablar de uso problemático y si esto no ocurre, pues no. ¿Qué dice la condición humana la adicción? Pues dice esto, dice que nuestro sistema evolutivo está precisamente diseñado por la selección natural para buscar las cosas que nos agradan y huir de las que nos desagradan, ¿no? Y las drogas, pues en principio son cosas que nos agradan. Por eso las consumimos. Esto de que la gente consume drogas, esta imagen, ¿no?, de la gente que consume drogas para sufrir, no sabemos de dónde ha salido, pero claro, no hay una guerra contra las drogas, hay una guerra contra las personas. Entonces persiguen a una serie de personas que utilizan una serie de sustancias porque les sienta bien y les gusta. Una parte muy importante del uso de sustancias es la parte socializadora, la parte socializante. Es muy raro. Los únicos sitios donde los sujetos o la gente toma drogas en solitario son los laboratorios de los investigadores en psicofarmacología. A la gente le gusta tomar drogas con otra gente. En la medida en la que las drogas y el consumo está estigmatizado, pues al individuo se le aísla. Entonces, muchas de las consecuencias negativas que hoy vemos sobre el consumo de drogas, solamente una parte se podría achacar a la farmacología. Y una parte muy importante se puede achacar al contexto en el que estas sustancias se utilizan. Por eso existen los bares, ¿no? Porque hay sitios donde a la gente le gusta ir a beber alcohol con otros humanos, ¿no? Entonces, muchos de los efectos que se consideran negativos o adictivos o consumos problemáticos en realidad son iatrogénicos. Se han generado por el estigma y la persecución que va asociada a una serie de determinadas personas que les hace adquirir una determinada autoimagen, relacionarse con un tipo de gente y sentirse alejados del sistema, ¿no? En las comunidades indígenas no hay necesidad de transgresión, ¿no? Por eso se utiliza ayahuasca y otros alucinógenos en ritos de paso. Aquí, con el estigma que se genera con relación a ciertas sustancias y a ciertos comportamientos, estamos creando constantemente subcomunidades transgresoras y necesitadas de transgresión. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un círculo vicioso. En la medida en que los comportamientos se normalizan y las conductas se normalizan y se desestigmatizan comportamientos, muchos de los problemas asociados con estos comportamientos desaparecen. El mundo de las drogas es mucho más complejo de lo que te han contado. Durante décadas, los medios de comunicación, la escuela y los estados han difundido información sesgada o falsa sobre el mundo de las drogas, alterando nuestras nociones sobre la salud, el placer, el cuerpo, la libertad, la seguridad y en general la vida. Por eso, búscanos en redes sociales como Proyecto_Soma para estar al tanto de los más actuales y novedosos debates que se dan hoy en día en torno a las sustancias psicoactivas en todo el mundo. Ampliemos el debate. Soma, las drogas como son. Bueno, hay una investigación bien famosa que digamos que evidencia que lo contrario a la adicción no es la sobriedad, ¿no?, sino la conexión, ¿no? Es la famosa investigación de Bruce Alexander, que demuestra que, pues, como bien señalabas tú, la adicción no está determinada solamente por el gancho químico, sino también por una serie de elementos que podríamos englobar como calidad de vida, ¿no? Entonces se observa que aquellas ratas que estaban enjauladas y aisladas se hacen adictas a la cocaína, a la morfina, a la heroína y otras drogas que se autoadministraban en dosis altas y renunciaban a la comida y al agua hasta el punto de morir, ¿no? En cambio, aquellas otras ratas que estaban dejadas en libertad optaban por el agua. No solo libertad, digamos, de tránsito, sino también con la posibilidad de socializar, justamente. ¿Cuál es el trasfondo social de la adicción? ¿Hasta dónde también podemos pedirle a una planta como la ayahuasca que sane nuestras adicciones? Claro, el experimento de Bruce Alexander es muy interesante porque es la primera vez que se hace un estudio con animales tratando de imitar el medio naturalístico donde viven los animales.
Otras de las razones por las que tenemos el modelo de adicción que tenemos es porque tenemos el pensamiento hegemónico sobre las adicciones ha sido construido en base a experimentos que se han hecho con animales enjaulados en solitario y generalmente con ratas. Las ratas son animales súper sociales. El mero hecho, entonces, normalmente las ratas en los laboratorios están con su comunidad, ¿no? Entonces, cuando se va a someter a una rata a un experimento, se la saca de la caja de su comunidad y se la aísla en una jaula en solitario. Este hecho ya de por sí, en sí mismo, es altamente estresante para una rata. Y luego a las ratas no les gustan las drogas. Entonces, para crearles un hábito hay que enseñarles a que se generen la adicción a las drogas. Primero, se les recompensa con comida y una vez que han aprendido que apretando una palanquita reciben comida, se sustituye la comida por la sustancia y poco a poco se va esturando el hábito. Es decir, que no es fácil hacer adicto a una rata. Y sin embargo, el modelo que tenemos de adicción es que cualquier consumo de cualquier sustancia nos va a hackear el cerebro, porque esto es lo que ocurre a las ratas, porque son capaces de apretar luego la palanquita compulsivamente. Claro, apretan la palanquita compulsivamente, primero porque tú le has entrenado a apretar la palanquita, y segundo, porque está aislada en su comunidad y en un medio que es completamente artificial. Este es lo que hemos heredado, y todo esto viene a poner de manifiesto que efectivamente que hay una serie de factores extrafarmacológicos que tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con el sistema social en el que vivas, en el que hayas crecido, en la educación que hayas tenido, los recursos económicos que haya tenido tu familia. Sabemos, ¿no?, que hay más problemas de adicción en gente pobre que en gente, que además, o que es más visible. Al final, las personas con menos recursos son más problemáticos, pero, de nuevo, ¿por qué cambia la problemática en función de tus estudios, de tu estatus social, de tu dinero, de tu nivel educativo, tal? Si las sustancias hackearan el cerebro, lo harían por igual para todo el mundo. Y sin embargo, sabemos que hay diferencias en patrones de consumo problemático en función de una serie de variables psicosociales, ¿no? Por eso la mirada debe ser siempre desde este prisma de cuáles son los determinantes sociales, políticos, económicos y culturales que están detrás de los problemas de las personas. Y luego, efectivamente, ¿hasta qué punto la ayahuasca como planta va a venir a salvar a alguien que te está...? Bueno, yo creo que la ayahuasca permite abrir una ventana de oportunidad, ¿no?, en que la persona primero se limpie, se purgue, que es el efecto principal de la ayahuasca, y pueda hacer algunas reflexiones con relación a su vida y tal, pero bueno, esto sabemos que el fracaso de los tratamientos de desintoxicación no está en los tratamientos. Los tratamientos funcionan muy bien. El problema es cuando la persona vuelve otra vez a su medio. Si en su medio no ha cambiado nada y sigue estando las condiciones en las que está, pues es probable que... Entonces, claro, cuando hablamos de cambios tenemos que pensar en cambios sistémicos y que estos cambios tienen que ser, si hay una serie de determinantes sociales, culturales, políticos, económicos, pues o se actúa también sobre estos determinantes, o es muy difícil que solamente por el hecho de utilizar la ayahuasca o cualquier otra sustancia, como digo, habrá una ventana de oportunidad, pero es necesario hacer cambios y que la persona haga cambios en su vida más allá de lo que puede ofrecer una experiencia. Desde la cosmovisión indígena, la ayahuasca suele ser reivindicada como una planta sagrada y no como una droga, ¿no? Principalmente porque sus efectos trascienden más allá de la simple experiencia, pero también porque no provoca adicción o el componente de la adicción no es tan poderoso a diferencia de drogas como la cocaína o el alcohol. Desde la medicina occidental, ¿qué es la ayahuasca? ¿Cómo se define una planta psicoactiva alucinógena? ¿Y cuál es la disputa entre llamar a una sustancia como la ayahuasca droga o planta medicinal? Bueno, claro, esto es el eterno debate, ¿no?, entre la medicina hegemónica, que considera que una droga es una sustancia que se introduce en el organismo y produce una serie de modificaciones fisiológicas. En este sentido, droga, fármaco y medicamento serían sinónimos, no se diferenciarían, ¿no? Solamente se diferenciarían si hay potencial
para crear adicción o potencial de abuso. Así que creo que como científico pues se puede considerar la ayahuasca como droga desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de que produce una serie de modificaciones a nivel del sistema nervioso, ¿no? Pero que la palabra droga, de nuevo, tiene una connotación asociada con esto, con sustancias que producen abuso, que producen degeneración, que producen, yo qué sé, toda esa serie de males. Pero en términos puramente científicos, no hay diferencia entre droga, fármaco y medicamento. Con lo cual, en ese sentido, la ayahuasca es una droga, en el sentido puramente científico, pero también es una medicina, en el sentido puramente científico. Y de hecho, así es como se utiliza en la medicina ancestral, como una medicina. También me gustaría descentralizar, es decir, quitar el papel central de la ayahuasca dentro de las medicinas tradicionales amazónicas, porque lo que es importante en las medicinas tradicionales amazónicas o ancestrales amazónicas, aunque se utiliza la ayahuasca como medicina, en realidad lo importante es el sistema médico. Es el sistema médico en el que la ayahuasca se utiliza. Hay una determinada cosmovisión, hay una determinada manera de entender la salud, de entender la enfermedad, de entender las relaciones entre los humanos, las relaciones entre los humanos y el mundo natural, como las plantas o los animales, o incluso las piedras o la materia inorgánica, que para algunas cosmovisiones pues también tiene vida, o incluso con lo sobrenatural, ¿no? Porque en la medicina tradicional o ancestral amazónica pues hay un mundo espiritual que es donde se juega la batalla de la salud y la enfermedad, y por eso los taitas, los maestros y maestras y los curanderos o tal, pues es donde operan en ese mundo espiritual en el que la ayahuasca es simplemente un vehículo. Detrás hay todo un aprendizaje, hay dietas, hay toda una vida, una carrera que no tiene nada que envidiar en cuanto a dureza a las carreras de nuestros médicos alopáticos, porque son auténticas disciplinas epistemológicas en sí mismas. Sí, de hecho, el psiquiatra y escritor chileno Claudio Naranjo decía que cuando se toma ayahuasca se produce un fenómeno de reconciliación con el animal que olvidamos que somos, y que lo que ocurre es la recuperación del amor por uno mismo. Bueno, la ayahuasca es conocida por brindar acceso a niveles de realidad distintos a los normales. ¿Cómo describirías tú la experiencia de tomar ayahuasca y cómo esta experiencia puede ayudar a entender las adicciones? Bueno, la experiencia de ayahuasca es idiosincrásica y en cada persona es diferente, y aunque puede haber un núcleo común, en realidad no hay dos personas iguales, con lo cual no hay dos experiencias iguales de ayahuasca. Y a muchas personas parece sanarlas, pero a otras personas les puede producir un daño. Y también hay casos, ¿no?, de brotes psicóticos, de gente después de haber tomado ayahuasca que ha necesitado luego de atención psiquiátrica, o de gente que ha tomado ayahuasca en Perú o en la Amazonía, y cuando han vuelto pues sienten que han sido atacados espiritualmente y se están psicológica y físicamente mal. Es decir, la ayahuasca, como cualquier psicodélico, son sustancias a las que hay que aproximarse con respeto. Y quizá la ayahuasca más, ¿no?, porque está inserta precisamente en todo este sistema médico ancestral que viene acompañado de todo el mundo espiritual asociado con la ayahuasca. En medicina alopática se habla de que como efecto secundario produce náuseas y vómitos y diarrea, pero esto en la medicina ancestral amazónica es absurdo, porque es precisamente lo que se busca, que haya una purga y haya una limpieza. Entonces, claro, cuando se purga, las personas que están en procesos de querer dejar las sustancias, cuando se purga y se limpia y se está bajo los efectos de la ayahuasca purgando, la experiencia emocional, la experiencia psicológica, incluso la experiencia ontológica que se tiene a la vez que se va evacuando y a la vez que se va purgando, supone una limpieza también psicológica y, si me apuras, espiritual, que hace que estas personas
luego se sienten bien, ¿no? Cuando termina la ceremonia y como digo, se abre esa ventana de oportunidad en la que, bueno, pues después de haber experimentado la limpieza y haber tomado conciencia de cómo es estar bien contigo mismo y con tu cuerpo y con tu espíritu, pues es donde se puede producir un inicio en el cambio, ¿no? Y esto puede ser con una sesión, con varias, durante semanas, durante meses. Cada persona necesitará su proceso. Pero en principio, desde mi punto de vista, sí es como funciona no la ayahuasca, sino todo un sistema médico ancestral en el tratamiento de las dependencias a sustancias. Como bien señalabas, en la selva peruana, de hecho, la ayahuasca es popularmente muy conocida por su potencial para el tratamiento de la adicción, entre otros problemas de salud mental. Sin embargo, en una de tus investigaciones, justamente la de 2014, señalas que la falta de estudios impide conclusiones firmes respecto a la ayahuasca en el tratamiento de la adicción. ¿Qué es lo que todavía falta por comprender? Pues falta todo. O sea, hay mucha evidencia empírica, hay muchos centros, sobre todo en Perú, y está el centro famoso, pionero, ¿no? Tequihuasi, pionero en el tratamiento de las adicciones con medicina ancestral amazónica, no solo ayahuasca, sino otras plantas, ¿no? Con dietas. O sea, no se han hecho, por ejemplo, ensayos clínicos para ver si la ayahuasca puede venir bien para personas con problemas de adicción. Tampoco son necesarios ensayos clínicos, porque, como digo, esto lo que funciona es el sistema, no solamente la ayahuasca en sí. Entonces, a mí los estudios más interesantes que creo que faltan por hacer son estudios de campo, de ver en la vida real, cuando van personas a centros, a Perú o a otros lugares, con problemas con drogodependencias, pues hacer un seguimiento y ver en qué medida esto funciona, no funciona y qué es lo que pasa para que funcione y qué es lo que pasa o deja de pasar para que no funcione. Pero sí, en cuanto a investigación científica, no hay mucho más. ¿Sabías que en la mayoría de accidentes relacionados al consumo de drogas, el principal problema fue que la persona no sabía cuánto era la dosis personal o incluso desconocía si la sustancia que había adquirido era realmente la que buscaba? El mayor riesgo de las drogas es la ignorancia que se ha impuesto sobre estas. Por eso, en Proyecto Soma realizamos intervenciones informativas, capacitaciones, recolectamos datos sobre dinámicas de consumo para aportar a mejores políticas públicas y ofrecemos análisis para detectar adulterantes o suplantadores en las sustancias. Y así se pueden evitar malas experiencias o incluso la muerte. Si organizas fiestas, conciertos o eventos de otro tipo y estás interesada en nuestros servicios, búscanos en redes sociales como Proyecto-Soma y escríbenos. ¿Sabes cuidarte? Regula tu consumo. Soma, las drogas como son. Y se suele señalar la falta de ineficacia de los tratamientos de la adicción, ¿no? Los resultados, por ejemplo, de tratamientos como 12 pasos funcionan solo para algunas personas. Hay un alto rango de recaída, algunas personas incluso son encerradas en contra de su voluntad. ¿Cómo se compara el tratamiento de la ayahuasca con lo que se sabe hasta ahora, con los conocimientos y los estudios realizados hasta el momento, con otros tratamientos para la adicción disponibles? A día de hoy no se conoce un solo tratamiento eficaz para las adicciones. Tratamiento farmacológico, al menos, ¿no? Lo más avanzado que hay, pero esto ya data del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, de muy pronto, de los años 40, si no recuerdo mal, es la metadona como sustituto de la heroína, ¿no? O de otros opiáceos, o la buprenorfina, pero estamos hablando de medicamentos de sustitución, no medicamentos que curan. Luego, efectivamente, hay toda una panoplia de diferentes tratamientos, algunos voluntarios, otros involuntarios, como algunos países, ¿no? Como mencionabas, en los que a la gente se le somete a tratamiento en contra de su voluntad. Bueno, cualquier tratamiento médico o en drogas coercitivo está condenado al fracaso antes de empezar. O sea, esto, de nuevo, nos vemos en otro círculo vicioso. La coerción en tratamientos para dejar las drogas lo único que producen es pues que durante el tiempo en el que la persona va a estar aislada, pues no va a consumir
pero es que para dejar las sustancias realmente hay que tener motivación para dejarlas. Hay que querer dejarlas, ¿no? Y ningún tratamiento funciona cuando no hay motivación. De hecho, en los estudios que se hacen, el simple paso del tiempo, es decir, el hecho de que las personas pues se hacen mayores, adultas, van adquiriendo responsabilidades, tal, el simple paso del tiempo explica en un porcentaje mucho más alto el abandono del consumo por encima de cualquier tratamiento conocido. Si además a cualquier tratamiento conocido le metes un tratamiento coercitivo, pues apaga y vámonos. Lo único que estás haciendo es alimentando el problema en vez de solucionarlo. De nuevo, yo creo que todo esto es una maraña de hilos muy difíciles de desmadejar, porque aquí hay cuestiones farmacológicas, hay cuestiones personales, cuestiones psicosociales, cuestiones legales, jurídicas, políticas, que hacen que sea muy difícil desenmarañar todo esto. Pero todos estos factores están jugando su papel. Por ejemplo, con ayahuasca, nosotros lo que hemos visto cuando nos hemos ido a Brasil o tal, es que las personas no tienen ningún consumo problemático con relación a la ayahuasca. En Brasil el uso religioso de ayahuasca está permitido, ¿no? Incluso a embarazadas, incluso a niños y adolescentes. No se persigue a nadie por tal y las personas pues no tienen problemas relacionados. No sabemos si esto mismo puede ocurrir en Francia, ¿no? Donde la ayahuasca está prohibida y donde la gente la pueden meter en la cárcel por consumir ayahuasca. Por ejemplo, para que se entienda cuáles son estas causas políticas que pueden estar influyendo en un proceso de adicción o incluso en un proceso de neurotoxicidad. En 2006, cuando se publica el primer estudio de neuroimagen con cannabis, se encuentra que los usuarios de cannabis tienen el hipocampo, que es una estructura del cerebro relacionada con la codificación de los estímulos que vienen del mundo exterior para lanzarlos a los depósitos de memoria, y que de tal forma que cuando se quieren recordar, cuanto mejor codificada está la información, mejor recuerdo hay, ¿no? Bueno, pues habían encontrado una disminución del hipocampo, es decir, una neurotoxicidad en el hipocampo de los usuarios de cannabis. Y lo achacaron al consumo de cannabis, lo cual era lógico pensar, ¿no? Alguien está tomando una sustancia, tiene el hipocampo más pequeño, pensamos que el cannabis puede producir neurotoxicidad, ese hipocampo pequeño se relaciona con el consumo de cannabis. Bueno, parece sensato. Unos años después se hizo un estudio muy parecido, midiendo también el hipocampo en personas con diferentes niveles de religiosidad, ¿no? Y resulta que tenían el hipocampo también más pequeño personas muy polarizadas, muy fundamentalistas. Y los investigadores relacionaron esta disminución del hipocampo con un fundamentalismo religioso, en el sentido de que son personas que están más aisladas de la comunidad por su fanatismo y que están más expuestas al estrés. Y sabemos que las hormonas del estrés atacan el hipocampo. Esto mismo se podía haber dicho de los usuarios de cannabis. Se hizo en Estados Unidos, en un momento en el que podían quitarte la custodia de tus hijos si eras consumidor de cannabis. En un momento en el que por consumir cannabis te podían meter en la cárcel. Paradójicamente, ahora en Estados Unidos ya casi todos los estados norteamericanos tienen leyes sobre cannabis, y un porcentaje, y la mayoría, y casi todo Estados Unidos, sobre cannabis medicinal. No se han vuelto a poder replicar estos estudios, porque los consumidores de cannabis llevan una vida fuera del estigma, fuera de la persecución y fuera de... Es decir, un efecto político o una situación política está produciendo un claro efecto a nivel cerebral en una determinada población que sufre las consecuencias de ese criterio político. Y consecuencias que tienen que ver con el estigma, con la separación, la persecución, el esconderse y el generar subculturas de reacción a todo esto, pues puede terminar siendo altamente estresante y, por tanto,
terminar produciendo problemas a nivel neuropsiquiátrico. Claro, y hay otros factores que se mencionan frecuentemente, por ejemplo, la existencia de un llamado gen adictivo. ¿Qué tan cierta es esta afirmación y qué papel juega la historia familiar en nuestra relación con las sustancias adictivas? El psicólogo Gabor Mate, reconocido por su trabajo, ¿no?, en el campo de las adicciones, dice que esta creencia es uno de los mayores mitos sobre el tema y sostiene que el verdadero origen de la adicción radica en el trauma. Bueno, ni existe el gen de la adicción, ni la adicción se fundamenta en el trauma. En el modelo de Gabor Mate, de una forma u otra, todos hemos sido traumados en algún momento de nuestra infancia. Gabor Mate empezó su modelo del trauma con las adicciones y luego lo extrapoló al TDAH, ¿no?, al trastorno de hiperactividad con déficit de atención, y luego lo ha extrapolado a infinidad, a todos los padecimientos que podemos tener. En realidad este es un pensamiento heredado de una de las primeras fases del pensamiento de Freud, ¿no?, de considerar que hay que volver a etapas primeras del desarrollo donde se ha producido una situación traumática y probablemente está reprimida, recuperarla y así se resolverá el problema. El propio Freud, en su fase final de su pensamiento, rechazó la teoría de la represión, y la teoría de la represión sigue estando fundamentada en muchas de las pseudoterapias, en muchos de los pseudoconocimientos científicos, entre los que yo incluiría al propio forma de pensar de Gabor Mate. No hay ninguna evidencia de que las adicciones se deban a un trauma. Las adicciones son algo súper complejo que tiene que ver con, como he dicho antes, las condiciones en las que vivas, el estatus socioeconómico, la educación que has recibido, etcétera. Y luego, claro, lo que pasa es que es una hipótesis muy difícil de falsar, porque primero, ¿por qué personas que realmente han tenido traumas severos, como abusos sexuales en la infancia, no han desarrollado problemas de adicciones? A lo mejor el trauma no lo explica todo, entonces, ¿no? ¿Y por qué personas que aparentemente han tenido una vida parecida a la de Buda, ¿no?, en la que no se han expuesto nunca a situaciones conflictivas y delicadas en su vida, desarrollan problemas con adicciones? Es una teoría imposible de falsar. Suena muy bien, es muy bonita, pero es igual de científica que el gen de la adicción. No hay ninguna conducta humana, ninguna enfermedad mental, si es que existen, responden a causas unigenéticas, unifactoriales. Son múltiples combinaciones, ¿no? Y si hablamos de genes, son diferentes combinaciones de genes, pero que un gen explique algo tan complicado como la adicción, o que un evento que te ocurrió en tu infancia y que además no recuerdas es que el causante de todo lo que te pasa ahora, obviando todo tu desarrollo biográfico, pues hombre, como poco es simplista. Se llamaría reduccionismo. ¿Y cuáles son los principales mitos o malentendidos sobre la adicción que has descubierto en tu trabajo, José Carlos? ¿Cómo afectan también estos mitos a los usuarios, a la ciencia, a la comprensión de las sustancias que nos rodean y a la sociedad en general, ¿no? Bueno, los principales mitos son los mitos modernos, ¿no? El haber incluido en el convenio del 61 de Naciones Unidas a las 3 principales medicinas que ha tenido la humanidad desde que es humanidad, que son el cannabis, la amapola del opio y la hoja de coca. Esto es una auténtica aberración. O sea, probablemente si los humanos no hubiéramos tenido cannabis y no hubiéramos tenido opiáceos, no hubiéramos llegado a donde llegamos, porque son las principales fuentes de analgesia. Y en toda la América Andina, por supuesto, sin la hoja de coca, pues a lo mejor no existiría, porque la hoja de coca es inextricable a su condición humana y a su patrimonio biocultural. Entonces, ahí ya se empiezan a instalar estos mitos, ¿no?, de que las drogas producen locura, producen dependencia. Drogas, estamos hablando de las 3 principales medicinas que ha utilizado siempre el ser humano. Y las ha utilizado precisamente porque antes de la compartimentalización de los saberes y del conocimiento, las drogas servían tanto para curar como para
la recreación artística como para la diversión, todo formaba parte de lo mismo. Entonces ahí viene, en realidad, el mito más pernicioso es el mito fundacional del convenio del 61, en el que se incluyen estas 3 plantas. ¿Cómo se pueden perseguir plantas? ¿Cómo se pueden prohibir plantas? ¿Cómo se pueden fiscalizar plantas? Bueno, pues las luminarias de los años 50, apuntalados por el gobierno de los Estados Unidos, es cuando se hace este convenio. Paradójicamente, 70 y tantos años después, el país que dio origen a la prohibición está legalizando el cannabis, ¿no? Y fue el país. Entonces, para mí, esto ha hecho un daño inmenso, un daño infinito. Es la causa de la guerra contra las personas, es la causa de los desplazamientos de los cultivos, de las mafias criminales, de que el negocio de las drogas mueva, creo que cerca del equivalente al 3% del Producto Interior Bruto mundial. El crimen organizado, ¿no? Y el 80% del crimen organizado se relaciona con el tráfico de drogas. Los daños morales, económicos, sociales, de corrupción de las democracias, de corrupciones judiciales, policiales, bueno, es que son infinitos, son inconmensurables. Y esto es lo que... O sea, hemos cambiado el prisma de considerar que el problema de las drogas es un problema social y político, y lo hemos trasladado al individuo, a que es un problema del individuo. Este es el principal mito, problema gigante y el mayor mal que se ha hecho con relación a las políticas públicas y al pensar sobre las drogas desde la perspectiva del daño que le produce al individuo, de la perspectiva toxicológica, biomédica, hegemónica, cuando el problema es de naturaleza social y política, no es de naturaleza médica. Decía usted en una de sus entrevistas que en los rituales con plantas alucinógenas lo cultural, lo artístico, lo espiritual, lo creativo parecen formar parte de un todo, y que más bien lo raro es que hoy paguemos por ir a una consulta a hablar sobre nuestros problemas con un desconocido. ¿Qué han enseñado las comunidades indígenas que utilizan ayahuasca sobre la adicción y su tratamiento, y qué estamos pasando por alto en la medicina occidental que ellos sí comprenden? Bueno, pues probablemente esto, ¿no? Que el problema de las adicciones no es un problema exclusivamente del individuo, es un problema relacional, y relacional con cómo se relaciona uno con su ecosistema, con su comunidad y con su medio ambiente. Tampoco sabría responder muy bien a esta pregunta, porque el problema, la solución de las adicciones por la medicina ancestral es relativamente nueva. Ellos no tienen problemas. Bueno, supongo que muchas comunidades tienen problemas de alcoholismo, y esto es paradójico también, ¿no? Como en muchas comunidades indígenas también se trata a personas con problemas de alcoholismo, pero muchas de ellas, o problemas de drogas, pero muchas de ellas tienen dentro los propios problemas de alcoholismo. Probablemente por esto, también, ¿no? Porque, o sea, hay todo un sistema psicosocial que está influenciando en la problemática. Ya, por último, José Carlos, su trabajo en el campo de las adicciones y las sustancias psicoactivas ha sido profundo y también ha sido pionero. ¿Qué es lo que lo motiva todavía a seguir realizando este trabajo y a dedicar su vida a esta área de estudio, ¿no? Bueno, a mí ahora mismo lo que me motiva principalmente es que acabamos de terminar este ensayo clínico con ibogaína, en el que hemos encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Como que la ibogaína revierte la tolerancia de los opiáceos y elimina el síndrome de abstinencia. Y lo que me sigue animando pues es que sigo teniendo curiosidad por conocer cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, ¿no? En el campo de las adicciones, pues cómo funciona, en este caso, la ibogaína para ayudar a personas que tienen problemas de dependencia con opiáceos. Y, por supuesto, pues yo creo que también me guía pues una tendencia quizás a preocuparme por el estado de bienestar de la gente, y como científico y psicólogo, pues en mi vocación va pues tratar de investigar posibles
tratamientos para los males que padecemos los humanos. Esta es una producción de Proyecto Soma y es posible gracias al apoyo de Source Research Foundation, organización sin fines de lucro que apunta a conectar, inspirar y apoyar a estudiantes de la comunidad apasionada por la ciencia psicodélica y apoyar a estudiantes de la epidemiología, fenomenología e impactos culturales, ambientales y clínicos del uso de psicodélicos, así como crear una red de colaboración virtual entre estudiantes, científicos y miembros de la comunidad apasionada por las ciencias psicodélicas. Esta entrevista fue realizada por mí, Esteban Acuña Venegas. La coordinación estuvo a cargo de Francesca Brivio. La edición de sonido ha sido un trabajo de Santiago Martínez Rey. La edición general de este podcast está a cargo de Raúl Lescano Méndez. Pueden seguir el trabajo de Soma en redes sociales como Proyecto-Soma y en la web www.proyectosoma.com. Recuerda, sabes cuidarte, regula tu consumo. Soma, las drogas como son.